Dicen que camina en las horas de silencio, las horas en que el mundo duerme, o finge que duerme. Primero es un susurro, un escalofrío que no sabes de dónde viene, algo que ves de reojo, muy rápido. Así es como empieza la leyenda de El hombre de los ojos negros, no con un grito, sino con un miedo que te va entrando poco a poco. Una historia contada en voz baja, que pasa de una voz temblorosa a otra, de generación en generación, cruzando fronteras, una sombra que se hace más grande cada vez que se cuenta. No tiene otro nombre más que ese. El hombre de los ojos negros. Es todo lo que necesitas saber. Es más que suficiente. ¿De dónde viene? Nadie lo sabe bien. Perdido entre tristezas olvidadas. Algunos dicen que es un ser muy antiguo, más viejo que los caminos por donde anda, más viejo que las ciudades donde aparece. Un espíritu nacido de una tristeza muy profunda, o quizás de una maldad que no se puede ni nombrar. Otros creen que es una señal de que algo malo va a pasar. Marco era un hombre práctico, un vendedor. Manejaba por muchas horas, por carreteras solas y largas. Para él, la noche solo era un momento más tranquilo para viajar. Menos tráfico, más kilómetros recorridos. Se reía de las historias de fantasmas, de los cuentos de cosas que hacen ruido en la noche. Hasta un martes en particular. O quizás fue un miércoles. Los días se le confundían en el camino. Estaba cruzando el desierto, por algún lugar entre pueblos olvidados. La luna era apenas una rayita. Las estrellas frías y lejanas. Sus únicas compañías eran el ruido de su motor y la carretera que parecía no tener fin. La primera señal fue algo pequeño. Un poquito de estática en el radio. Luego, silencio. No solo el radio. Parecía que la noche misma se había quedado callada. El canto de los grillos ya no estaba. El susurro del viento entre los matorrales secos tampoco. Una quietud extraña lo cubrió todo. Marco sintió un escalofrío en el cuello. Miró el medidor de la gasolina, casi lleno. Revisó su teléfono, sin señal. Eso no era raro por ahí. Pero esa noche se sentía diferente, como que algo malo iba a pasar. Se dijo a sí mismo que era el cansancio, las muchas horas manejando, que se le estaba pasando el efecto del café. Muchos kilómetros después, el corazón de Marco seguía latiendo fuerte. Pensó que estaba a salvo. Pensó que había dejado atrás a esa figura extraña. El radio volvió a sonar, con ruidos, tocando una canción alegre y sin chiste. Los sonidos de siempre de la noche empezaron a oírse otra vez. Se rió, pero su risa sonó nerviosa, temblorosa. Solo un tipo raro, un vagabundo, nada más. Estiró la mano para agarrar su termo de café. Le temblaba la mano. Entonces, las luces de su coche alumbraron algo. Más adelante, parado en medio de la carretera. Era él, la misma figura. Imposible. Había estado manejando por lo menos 10 minutos, y rápido. No había tiempo de esquivarlo. No había tiempo de pensar. Marco frenó de golpe. El coche rechinó, y se detuvo derrapando, a solo unos pasos del hombre. La figura no se movió ni un poquito. No reaccionó al choque que casi ocurría. Simplemente se quedó ahí parado, bañado por la luz fuerte de los faros. Y ahora, Marco podía verlo bien. Su ropa era oscura. No llamaba la atención. Su cara era pálida, sin rasgos distinguibles con esa luz tan fuerte. Excepto por los ojos. ¡Ay, los ojos! A Marco se le cortó la respiración. Sintió un frío que le heló la sangre. Entonces entendió. Este no era un hombre cualquiera. A la enfermera Elena Ramírez le encantaba el turno de la noche. El zumbido tranquilo del hospital. Los pasillos silenciosos. Esa sensación de calma antes de que amaneciera. Se movía con cuidado y haciendo bien su trabajo, atendiendo a sus pacientes. Era una presencia que daba calma en la luz bajita. Pero últimamente, las noches se sentían diferentes. Había caído un silencio nuevo. Más pesado. Más frío. Empezó poco a poco. Aparatos que fallaban sin ninguna razón. Luces de llamado prendiéndose en cuartos vacíos. Susurros que parecían venir de la vuelta de la esquina. Pero cuando miraba no había nadie. Solo los pasillos largos y vacíos, perdiéndose en las sombras. Sus compañeros también lo notaron. Hablaban en voz baja, cuando tomaban café un ratito.
de sentirse observados, de que de repente bajaba la temperatura sin explicación, de sombras que se movían cuando no debían. Los jefes decían que era estrés, cansancio, las presiones de siempre del hospital. Pero Elena sabía que no era eso. Esto no era el estrés de siempre. Era un miedo que iba creciendo. Una presencia que caía sobre el piso del hospital como una sábana pesada. Se encontraba saltando con cualquier ruidito. Su mirada iba de un lado a otro, hacia las esquinas oscuras de los cuartos. La tranquilidad de siempre del turno de noche había desaparecido. En su lugar, había una preocupación que no la dejaba en paz. Una noche, estaba revisando a una paciente mayor. La señora Díaz. La viejita normalmente estaba inquieta, pero esa noche estaba quieta. Más tarde esa misma noche, Elena estaba en la estación de enfermeras. El piso estaba callado, demasiado callado. Los ruiditos de siempre de los aparatos médicos se oían como apagados, más bajos. Estaba poniéndose al día con papeles, tratando de olvidar las palabras extrañas de la señora Díaz. De repente, una luz de llamado se prendió. El cuarto 312. Un cuarto vacío. Había estado vacío por días, lo estaban preparando para un paciente nuevo en la mañana. Elena frunció el ceño. Seguro era un cable que no servía. Ya lo había visto pasar antes. Suspiró y se levantó para revisar. El pasillo se extendía frente a ella, con poca luz, en silencio. Mientras se acercaba al cuarto 312, lo sintió. Un frío muy fuerte que salía de adentro del cuarto. La puerta estaba un poquito abierta. Se veía una rendija de oscuridad. La empujó despacio, asomándose para ver adentro. Sección 6. Miedos antiguos, horrores modernos. Descubriendo sus orígenes. Los encuentros con el hombre de los ojos negros no son nuevos. Vienen de mucho tiempo atrás, de antes que hubiera cosas escritas. Vienen de lo que la gente contaba, de cuentos dichos junto al fuego, pasados de abuelos a nietos. Cada vez que se cuentan, dan más miedo. En las leyendas en español, a veces se le conoce como el acechador nocturno, el que acecha en la noche, o el ladrón de almas. Lo describen con detallitos diferentes, el tipo de ropa oscura que usa, el frío que trae con él. Pero los ojos siempre son iguales, negros, sin alma, imposibles de olvidar. Estas historias viejas nos avisan de su poder, de cómo puede hacer que te quedes paralizado de miedo. Algunos que estudian cosas ocultas dicen que tiene que ver con seres de creencias de antes del cristianismo, espíritus de la naturaleza que cambiaron por alguna tragedia olvidada, o guardianes de las puertas, entre nuestro mundo y otro. Sección 8. La lágrima de obsidiana. Un rastro de conexiones escalofriantes. Marco, el viajero atormentado, nunca habló de lo que le pasó, no con detalles. ¿Quién le iba a creer? Intentó olvidar, pero el recuerdo de esos ojos le seguía molestando por dentro. Empezó a evitar manejar de noche. Se volvió callado, apartado, miedoso. Un día, meses después, limpiando su coche, la encontró, metida bien adentro, en una ranura del asiento del copiloto, donde no debía haber nada. Una piedrita chiquita, perfectamente redonda, negra como la noche, fría al tocarla, incluso en un día caluroso. Era lisa, demasiado lisa de forma extraña, como obsidiana pulida, pero más oscura, más profunda. Sintió como si la reconociera de golpe, un miedo que se le metió hasta los huesos. Elena, la enfermera, también intentó seguir adelante. Pidió que la cambiaran al turno de día. Evitaba el cuarto 312. Sección 9. Él está entre nosotros, la sombra siempre presente. La leyenda del hombre de los ojos negros es más que solo una historia. Es una advertencia, un recordatorio que te hiela la sangre, de que hay cosas en la oscuridad, cosas que nos observan, cosas que esperan. No solo está en carreteras solas, o en pasillos de hospital silenciosos. Camina entre nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras colonias, quizás hasta en nuestras casas. Lo único que parece necesitarse para encontrarlo es un momento en que te sientas débil, un poquito de miedo, una grieta en lo normal de todos los días, por donde él se puede colar, sin que lo vean, sin que lo oigan, hasta que es demasiado tarde, hasta que ves sus ojos,
Las lágrimas de obsidiana, estas lágrimas negras, sugieren que tiene un plan más profundo y malo. No solo está de paso, está marcando su territorio. O quizás está sembrando semillas,